Muy bien, mis hermanos. Pues como ustedes sabrán, un trimestre ha concluido. Y así consecutivamente, hermanos, uno nuevo ha llegado. Dentro de la escuela, hermanos, nosotros llevamos una metodología en la cual hay una calificación mínima que no es no reprobable. ¿Saben cuál es? El 6. A lo largo del anterior trimestre, hermanos, llevamos a cabo un serial de temas específicos que giran en torno a la vida del maestro. En esta ocasión, este trimestre, hermanos, de igual manera, el ministerio coincidió que es necesario darle diligentemente a este tema. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos parados, hermanos, se ha llevado algo? Dentro de esta metodología de aprendizaje, de calificación, se les aplica a los alumnos exámenes, exposiciones, y cada uno de ellos deben de vertir lo que aprendieron a lo largo de ese trimestre, para que usted se pueda sentar, hermano. Dígame un tema, un título del tema del anterior trimestre. Los escucho. Uno por uno. Muy bien, siéntese, mi hermana. ¿Cuál, mi hermano? Gratitud, sí, por supuesto. Siéntese, mi hermano. Sinceridad, amén. Bondad, tome su lugar, mi hermana. Adelante, hermanos. ¿Qué hemos aprendido? Porque sepan que nuestro cerebro no está constituido para mantener honestidad. Adelante, mi hermana. No está constituido para almacenar grandes cantidades de información. Yo he sido un poco curioso, hermanos, y hay muy pocos de nosotros anotando, escribiendo, apuntando ideas principales de los temas y de los consejos. El objetivo de que vino Juan el Bautista, su compromiso. Muy bien, hermanos, tomen su lugar. Estuvimos estudiando muchísimos temas en el turno vespertino, si le pudiéramos llamar de esta manera, en la tarde, noche, en los momentos de estudio. Estuvimos estudiando la vida que ronda en cuanto al Maestro Señor Jesucristo. Genealogía, las mujeres en la genealogía. Estuvimos también estudiando acerca de las suertes y del número 14. ¿14 qué? 14 generaciones dentro de esta genealogía, hermanos. Con mi hermano Fer estuvimos estudiando el mapa de Israel, las profecías del nacimiento del Señor Jesús, el nacimiento y propósito de Juan el Bautista, el anuncio de María que iba a concebir de su vientre el Hijo de Dios, y el último tema, hermanos, que fue la fecha aproximada, un aproximado del nacimiento del Señor Jesús a través de nuestro hermano obrero. Hoy, hermanos, tenemos un tema curioso, importante de clarificar debido a las fechas a las cuales estamos cruzando. Ciertamente que mi hermano Fer me engañó. Tuve que leer el boletín, hermanos, porque yo les pregunto, ¿dónde dice las escrituras que eran reyes? ¿Verdad? Muy bien. Ángeles y pastores, visita de los magos de Oriente. En este tema se nos ha encapsulado un objetivo, el cual voy a procurar apegarme a él, el cual es reafirmar. Vamos a reafirmar, hermanos, que Jesús era el Hijo de Dios. Un tema facilito. ¿Pero qué creen? El ministerio le dio un giro interesante. Sí, vamos a estar estudiando, sí, vamos a estar reafirmando que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, pero a través
de testimonios que lo confirman. O sea, que vamos a estar destacando el papel, hermanos, de aquellos testigos oculares de ciertos eventos. Vamos a estar analizando 3 eventos de personas que testificaron y atestiguaron de forma presencial que Jesús era el Hijo de Dios, hermanos. ¿Quedó claro el objetivo? Pues vamos a cumplirlo, hermanos. Voy a estar trazando y trayendo a su memoria 3 eventos con el firme propósito de cumplir este objetivo, hermanos. Evento número 1, el cual nos corresponde al título, el nacimiento de Jesús. Voy a pedir el apoyo de 2 de ustedes para que me apoyen en darle lectura a 2 citas distintas. Lucas 2, 4 al 11. Lucas capítulo 2, versículos 4 al 11. Muy bien, del 15 al 20, mi hermana. Y aconteció que los ángeles se fueron de ellos al cielo. Los pastores dijeron los unos a los otros: pasemos pues hasta Betlehem y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y dirigieron a prisa y hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre. Y viendo que hicieron notorio lo que les habían dicho del niño, y todos los que vieron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Mas María guardaba todas estas cosas, confirmándolas en su corazón, y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios de todas las cosas que habían oído y visto, como les había sido dicho. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Ahora requiero a alguno de ustedes para que me apoyen darle lectura a Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Mateo 2, versículo 1 y 2. Amén. Muchas gracias, hermanas. Ahora yo les pregunto, ¿en dónde dice que eran reyes? ¿En dónde mencionan las escrituras que eran 3? ¿En dónde menciona que venían en 3 especies de animales distintas? ¿En dónde mencionan sus nombres? Yo me acuerdo únicamente de uno, porque los jóvenes se lo aprendieron,
Decían que era de Nesa porque estaba morenito. Y decían que se llamaba Te va a saltar. ¿Dónde dice, hermanos, los nombres de estos magos? En ningún lado. ¿Quiénes son los magos? Personas sabias. Naturalmente nosotros podemos dar pistas que eran astrólogos. Porque cierto es que vieron la estrella como aviso, indicando que ahí había de nacer o había nacido el Hijo de Dios, hermanos. Todos estos eventos son importantes porque las personas que lo rodearon testificaron que aquel que venía era el Hijo de Dios y se iba a cumplir aquella profecía que decía Miqueas capítulo 5 versículo 2: mas tú, Belén Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Capítulo 2, versículo 1, ¿dónde nació el Señor Jesús? ¿La profecía se cumplió? Amén. El Hijo de Dios nació ahí, hermanos. Y los que estaban ahí, los pastores y los magos, evidenciaron que Él ya había llegado. Pero también quiero, hermanos, analizar la condición natural a la que estuvo sujeto nuestro Señor Jesucristo. De tenerlo absolutamente todo, de poseerlo absolutamente todo, dice el concepto anodarse, que dejó todo para hacer nada. O sea, hermanos, nuestro Maestro, el Señor Jesús, vino a revestirse de esta calidad natural, carnal, de esta carne que padece dolores, que sufre de emociones, de padecimientos, de sentimientos, de sensaciones. Nuestro Maestro vino en este envase, hermanos, de carne. Vino también a ser tentado y me causa mucha curiosidad. Dice Hebreos 4:15 que nuestro Maestro fue tentado en todo, de acuerdo a nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjese usted, hermano, cómo el ejemplo está vivo ahí presente, que es alcanzable, que es palpable la perfección, aún en este estado humano, en este estado carnal. Y nuestro Maestro, como vivo y máximo ejemplo, nos los enseñó. ¿Ustedes creen, hermanos, que la perfección en esta condición humana es alcanzable? Hermanos, ¿ustedes creen que la perfección y la santidad es alcanzable en este estado natural? Sí, sí, hermanos. Nuestro Maestro nos los enseñó, nos mostró, nos dijo: hey, oigan, vean, yo sí pude, ustedes también, y deberían de lograrlo. Ese es el vivo ejemplo, hermanos, que nuestro Maestro nos vino a enseñar. Evento número 2, hermanos, con el propósito de cumplir el objetivo. Jesús baja a las aguas del bautismo. ¿Alguna otra persona? Mateo capítulo 3, por favor, apóyenme a darle lectura del 13 al 17. Mateo 3, porque este es aquel el cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo. Disculpen, hermano, Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Entonces Jesús vino a Galilea, a Jordán. Sí, mi hermano. Para ser bautizado de él. Mas Juan lo resistía mucho, diciendo: yo he menester ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Pero respondiendo Jesús le dijo: deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces
le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Amén. El hermano, disculpen, el Maestro Cristo Jesús, ¿tenía mancha alguna de pecado? No, ¿verdad, hermanos? Juan el Bautista bautizaba poquitas personas o muchas. Al momento de que el Maestro vino a Juan el Bautista, ¿ustedes creen que había personas testificando ese evento visualmente, ocularmente, presencialmente, hermanos? Cierto, ¿verdad? Aquí lo sorprendente, lo que me llama mucho la atención, es que dice las Escrituras: he aquí los cielos fueron abiertos. Es como si nuestro Dios mismo estuviera abriendo una ventana desde el cielo para señalar a su Hijo, para darle importancia y darle la autenticidad a ese momento. Prácticamente estaba haciendo la aprobación divina del Padre sobre el Hijo. Este pasaje, hermanos, esta narrativa bíblica es crucial, porque a partir desde este momento marca el comienzo del ministerio del Señor Jesús. Versículo 17 dice de esta manera: he aquí una voz de los cielos que decía, ¿qué decía, hermanos? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Aquellas personas que visualizaron y testificaron en el cual el Maestro descendía a las aguas, ¿escucharon esa voz? ¿Ustedes qué creen? Sí, hermanos. Quizás es como un punto de estudio importante. Desde ese momento el Maestro comenzó a enseñar, a sanar y a realizar milagros de una manera más abierta, llevando a cabo, hermanos, la misión por la cual fue enviado. A través de este momento nosotros testificamos, hermanos, de una forma objetiva de que las personas ahí presentes visualizaron aquel evento y testificaron que aquel que descendía al agua, era el Hijo de Dios. Visualizaron un evento quizás anormal, atípico, la cual jamás nunca habían sus ojos visualizado. Que el mismo Dios dijera: este es mi Hijo amado, hermanos. Tercer evento, de acuerdo a este objetivo, Mateo capítulo 27, versículos 50 al 53. Hemos tocado momentos importantes dentro de la vida del Maestro, el cual es el nacimiento, el bautismo del Maestro, y ahora en esta ocasión, a través de estas porciones bíblicas en Mateo 27, versículos 50 al 53, vamos a estar viendo la crucifixión y muerte del Maestro Cristo Jesús. Versículos 50 y 53, mi hermano, del capítulo 27. Adelante. Jesús, habiendo otra vez exclamado con gran voz, dio el Espíritu. Sí. Y aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto a abajo, y la tierra tembló, y las piedras se hendieron. Y abriéndose los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad de
Amén. Este evento, hermanos, la crucifixión y asimismo la muerte de nuestro Maestro, es un evento central de nuestra fe. Cierto es que a lo largo de este relato, si nos vamos deteniendo y puntualizando cada aspecto, es un relato doloroso, es un relato gráfico, hermanos, en la muerte de una persona. Narra en sí la brutalidad con la cual el Maestro fue llevado a la cruz, el sufrimiento que atestiguó su cuerpo a lo largo de estos últimos instantes de vida. Si nosotros pudiéramos nombrar o enlistar los puntos importantes desde la traición y el arresto del Maestro, sería este el primero: que Jesús es traicionado ¿por quién? Por Judas, arrestado en el Monte de los Olivos y llevado ante las autoridades, incluidos el sumo sacerdote, procurador romano, Poncio Pilato. Y Pilato, a pesar de encontrar a Jesús inocente, ¿qué ocurrió? Cedió ante la presión pública, hermanos, y finalmente ordenó su crucifixión. A través de esto, hermanos, empieza todo un evento doloroso, dolente, en el cual el primer paso es la flagelación. ¿Saben qué es la flagelación, hermanos? La flagelación, hermanos, es una forma brutal de castigo. Implica azotes con látigos. Pero estos látigos no son cualquiera como con los que papá nos pegaba. No, tenían unos pedazos de metal o de hueso, así, en sus puntas. Y al momento de impactar una piel, ¿qué creen que hacía? Desgarraba, hermanos, abría, hería. ¿Cuántos azotes recibió el Maestro? Este proceso, hermanos, laceraba la piel, causaba hemorragias, infligiendo un dolor, hermanos, increíble. ¿Se ha cortado usted con un cuchillo? ¿Cómo duele, hermanos? ¿Cómo arde? ¿Se ha quemado usted con la plancha? ¿O con un sartén? ¿O con el aceite? Yo aprendí cuando me quemé a utilizar siempre tapas cuando cocino. Porque cómo duele, hermanos. Pero a través de la flagelación a la cual fue sometido el Maestro, cierto es que las heridas ocurrieron en su espalda, en sus brazos, quizá en su cuello, quizá en sus piernas, hermanos. Un dolor increíble. Las laceraciones que causaban las flagelaciones abrían la piel, desgarraba, y ciertamente al culminar todo este evento doloroso, el Maestro estaba desangrado prácticamente, quizás algunos gajos de piel colgando, quizás las fibras musculares, hermanos, de igual manera expuestas al rojo vivo. Esta situación, hermanos, apenas es el principio de este evento, hermanos. La crucifixión, después de ser flagelado, lo encaminan hasta aquel lugar. ¿Cómo se llamaba el monte? Gólgota, que significaba calavera, ¿verdad? Se le dio al Maestro colgar, llevar sobre sí el madero, el cual pesaba muy poquito, ¿verdad?
Pesaba muchísimo, hermanos, para poder soportar un cuerpo humano. Este aditamento, esta herramienta para crucificar a una persona no era para nada liviana. Y aquí inicia, hermanos, todas sus dolencias: desangramiento, dolor, cansancio, desvelo, hambre, sed, hermanos. Y el maestro seguía con su objetivo, fijo, no fallando, no intentando fallar, hermanos. Su objetivo era claro: el morir por cada uno de nosotros, en perdón de nuestros pecados, hermanos. Dice el versículo 54 de esta porción bíblica: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, diciendo: verdaderamente Hijo de Dios es este. Al momento, hermanos, de crucificarlo, había todo un pueblo testificando y atestiguando lo que estaba ocurriendo. ¿Y qué creen? Cuando el maestro expiró, sucedió una singularidad de situaciones, pues, anormales. ¿Tembló? Dice que las piedras se desmoronaban. Por aquella zona, hermanos, hoy actualmente hay montañas. Quizás es muy probable que aquella montaña que estaba a lo lejos se desgajara, se deshiciera. Un evento también que narran las Escrituras, que el sol se oscureció durante algún tiempo, durante algunas horas. Pero aquí lo trágico, hermanos, es que las personas que lo llevaron a su muerte visualizaron su pecado, pero tristemente fue muy tarde. Se dieron cuenta que crucificaron y le dieron muerte al Hijo de Dios. Sí, dice las Escrituras, verdaderamente Hijo de Dios es este. Dice Lucas 23:48, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que habían acontecido, se volvían hiriendo sus pechos. Así, hermanos, diciendo: cierto es que al que llevamos a la muerte era el Hijo de Dios. Este evento, hermanos, marca la brecha, la apertura para que usted y yo estemos aquí. Este evento, hermanos, marcó la adopción de nosotros. Él mismo, hermanos, se ofreció sin mancha, sin alguna imperfección, a sí mismo para nuestro Dios. Al ser crucificado, hermanos, hay toda una secuencia y toda una metodología para llevar a cabo a este varón que crucificaban de la forma más dolorosa, de la forma más humillante. El maestro lo subieron, le clavaron sus extremidades a esta cruz, a este madero, hermanos. Y hay una expresión del maestro que dice: hecho es, he culminado. La obra por la cual tú me enviaste, la he terminado y expiró. Quiero hacer también mayor énfasis, hermanos, en todo lo que tuvo que haber pasado el maestro. Nosotros leemos una porción bíblica en la cual hay un soldado que pica una de sus costillas. Al momento de picar, ¿qué sale?
agua y sangre. Hablando de una forma médica, mis hermanos, el Maestro Jesús murió por 3 razones muy probables. Por paro cardíaco. ¿Por qué? Porque su cuerpo no soportó la inmensa cantidad de dolor que estaba sufriendo en ese momento. O 2, o por una hemorragia interna de tantos golpes que recibió. O 3, o asfixia. Y ustedes me dirán, ¿cómo, hermano, que asfixia? Cuando un cuerpo humano, hermanos, recibe tal inmensidad de golpes, nuestros pulmones y nuestros órganos internos vitales se empiezan a llenar de agua. ¿Y de dónde sale esa agua? De la misma sangre, hermanos. La sangre contiene elementos y la mayor parte de esta es el agua. Cuando un cuerpo humano es sometido a tal gravedad de golpes, se empieza a separar en elementos la sangre. Y los pulmones o el corazón se llena de agua. Muy probablemente al picar la costilla del Maestro, picó, perforó un órgano interno. Y esa es una de las razones, hermanos, por qué nosotros vemos y analizamos la razón del por qué salió agua del costado del Maestro. Dolencias, dolores increíbles que yo creo que jamás usted ni yo vamos a pasar. Pero Él pasó. Él sabía su propósito. Él tenía conocimiento de lo que acontecería, hermanos, en beneficio de cada uno de nosotros. Son 3 historias, hermanos, que he deseado puntualizar con ustedes, de testigos oculares de cada uno de estos eventos, personas presenciales que testificaban que Jesús era Hijo de Dios, del Dios aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel Creador nuestro. Aquellas personas que testificaron esos 3 eventos, que sí es cierto, hay mucho más, pero hoy le traigo a su memoria esos 3, mencionan que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y es esto mismo, hermanos, que nosotros ratificamos y damos por testimonio que aquel que murió por nosotros es el Hijo de Dios. Amén. Muy bien, mis hermanos. Esperando haber cumplido rápidamente con ese objetivo, por mi parte ha sido todo. Discúlpenme, hermanos, ustedes sabrán y me han de analizar que soy muy poco en palabras, pero quizás muy conciso, esperando que usted haya llevado un poco de edificación a su vida. Paz a vosotros, hermanos.